libro de Ezequiel, capítulo 22, del 29 al 31. El libro de Ezequiel, capítulo 22, 29 y 31. Dios es bueno. Dios es bueno. Me van diciendo Ezequiel 22, hermano. 22, 29 al 31. 22, 29 al 31. Debemos compartirlo por aquí. Me van diciendo amén. Cuando lo encuentre, que se pueda poner de pie. Se puede poner de pie, ¿verdad? Y lo vamos a ir, ya yo voy viendo quiénes ya lo encontraron. Ezequiel 22. Ezequiel. Sí. Vamos allá. Ezequiel 22, 29 y 31, los versículos 29 y 31 y el capítulo 22 de Ezequiel. Vamos entonces a leer la palabra, ya lo encontramos por ahí, ¿cierto? ¿Sí? Ezequiel 22, 29 y 31, entonces leemos la palabra que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Amén. Dice la palabra del Señor: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, mi Rey. Gracias, Padre, por tu bendita y poderosa palabra, Padre, que es más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, Padre amado, esperando, Padre, que cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta hora, Señor. Padre, me pongo en tus manos preciosas y poderosas, Padre. Habla tú, Señor. Habla tú, Señor, me quito yo para que hables tú, mi Cristo amado, y te doy gracias, Señor, Padre amado. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice amén. Amén. Pueden sentarse, lo que se pudieron poner de pie. Has vallado y prepara tu torre. ¡Lucha! Qué bonito es el Señor, ¿verdad? Y yo tenía una prédica ya preparada bastante de este tema que ha fallado, pero cuando fui, ¿verdad? El Señor ya me la trajo a memoria, pero no usé la misma, ¿verdad? No me dio la misma, me añadió, ¿verdad? Me dio un poco más para el pueblo, y yo dije, ay, qué tremendo, Señor, gloria a Dios. Que el Señor siempre hace todas las cosas, porque estamos con este tema, ¿verdad? Este mes, que hoy es el último día de la oración y la intercesión. Entonces, cuando el Señor me lleva a esta porción de la palabra del libro del Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, ¿verdad? Dice que el pueblo de la tierra usaba opresión y cometía robo. Así empieza esta porción de la palabra. Y uno dice, pero ¿quién es el pueblo de la tierra? Pero ¿cómo que el pueblo de la tierra? Bueno, el pueblo de la tierra se refiere a la nación de Israel, al pueblo de Israel, ¿verdad? Esa nación que es el pueblo elegido por Dios como un pueblo santo. Y el profeta Ezequiel estaba hablando que este pueblo estaba, ¿qué? ¿Verdad? Estaba hablando Dios a través del profeta, que este pueblo estaba robando, estaban usando opresión
cometían, ¿verdad?, el robo, al afligido, al menesteroso, lo trataban con violencia y oprimían al extranjero sin derecho. O sea que este pueblo estaba haciendo lo malo delante de Dios, ¿verdad? Y no estamos hablando del pueblo de los impíos, del pueblo, mira, de los que no conocen a Dios, estamos hablando del pueblo escogido por Dios, el pueblo de Dios, la nación de Israel, ¿verdad? Ese pueblo escogido por el Padre Santo, para ser un pueblo santo, para ser un pueblo dirigido, ¿verdad?, por el Señor. Y estaban en este momento de, ustedes saben las historias, porque si tú te vas al libro de los jueces, si tú te vas al libro de los jueces, cuando tú empiezas a leer varios capítulos y dice, hicieron lo malo delante de Dios. ¿Ah? Eso era una lucha constante que Dios tenía ¿con qué? Con su pueblo. ¿Por qué? Porque no querían someterse a la voluntad de Dios. Y eso sigue pasando hoy día. Hermano dice, ay, esa gente, ¿por qué no se sometía? No, es que eso sigue ocurriendo, hermano. El pueblo que Dios escogió muchas veces, hermano, comenzamos a hacer lo malo, lo que le desagrada a Dios. Y ciertamente lo más que me encanta de esta palabra, que aunque este pueblo estaba haciendo lo malo, aunque este pueblo estaba oprimiendo, estaba robando, el Señor siempre da una oportunidad. Fíjense que él dice, y busqué entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba buscando entre ellos quién se pusiera ¿qué? Delante de él. ¿Para qué? Para que él no los destruyera. No habla del diablo. A mucha gente dice, no, eso es el diablo que se metió. No. Dice para que él no lo destruyera, hablando de Dios, para que él mismo no lo destruyera. Fíjense como dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo, ¿quién estaba hablando? Jehová, no la destruyera. Y no lo halló. Y lo más difícil y lo más triste fue que no lo encontró. Él estuvo buscando una persona que se pusiera en la brecha, que hiciera un vallado, que se levantara a orar, que se levantara a interceder, que se pusiera delante del Señor a orar y a clamar por este pueblo para que Dios no lo destruyera. Pero ciertamente dice que no lo halló, por tanto, miren lo que dice el capítulo 31, el versículo 31, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira lo consumí. ¿La ira de quién fue el que vino sobre ellos? La ira de Jehová. Porque a veces, yo quiero enfatizar esto, hermano, porque a veces, muchas veces, hacemos lo malo y cuando nos pasan cosas decimos, mira, el diablo vino y me destruyó. Ahí también está la ira de Dios. También la ira de Dios viene sobre aquellos que hacen lo malo delante de Él, ¿verdad? Cuando Él espera, porque el Señor tiene paciencia para con cada uno de nosotros. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y a causa de esto, ¿verdad?, no encontró a ese hombre tristemente. Aleluya. No lo encontró. Por tanto, ¿cuáles fueron las consecuencias? Que el Señor derramó su ira y el ardor de su ira y lo consumió. Por tanto, Él lo derramó su ira y dejó que los malvados sufrieran las consecuencias directas de sus propias acciones y de sus malos caminos. Porque muchas veces, hermanos, esa es la forma que aprendemos, ¿verdad? Cuando nos encontramos con que muchas veces estamos haciendo lo que le desagrada al Señor y el Señor viene sobre aquellos, con esa ira, ¿para qué? Para que aprendamos, hermano, porque gracias a Dios el Señor no viene nunca a matarnos, porque si no, no estuviéramos aquí, hermano.
Pero, o sea que el corazón de Dios no es uno que ande buscando liberar su ira. No, ese no es el corazón de Dios. Él no quiere liberar su ira y dejar que el hombre pague las consecuencias de sus malos actos. Dice aquí que primero Él buscó entre ellos a alguien que levantara un vallado y que se pusiera en la brecha para Él no destruirlo. Y dos puntos aquí que el Señor andaba buscando. El Señor anda buscando y todavía sigue buscando gente que levante vallado y que se ponga en la brecha. ¿A favor de quién? A favor de los que pecan contra Dios, de los que pecan contra el cielo. Aleluya. Y voy a primero a poner el punto, ¿verdad?, que es el segundo que habla de ponerse en la brecha. Porque dice que ponerse en la brecha, porque es algo que ya lo hemos explicado varias veces aquí, hemos predicado ya varias veces de cómo ponernos, qué es lo ponerse en la brecha, ¿verdad? Y la imagen que nosotros describimos siempre cuando uno dice ponerse en la brecha, porque la brecha es un agujero, ¿verdad? Es agujero. En los tiempos antiguos, las ciudades se protegían por murallas. Entonces esa brecha de que se habla es un agujero que se abre por donde puede meterse el enemigo. ¿A qué puede meterse el enemigo? A matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Y cuando nosotros pecamos, abrimos en nuestra vida, en el ámbito espiritual, abrimos una brecha. Abrimos un agujero en nuestra cobertura que Dios nos tiene cercado, y cuando tú pecas se abre un agujero, lo estoy explicando para que lo podamos entender más claramente, por donde el enemigo viene a atacarte y viene a matar, a robar y a destruir tu viña, a destruir tu casa. Aleluya. Entonces el Señor está buscando esa persona que, aún sabiendo que las personas están pecando contra Él, tú te pongas delante de esa brecha, de ese agujero. ¿Para qué? Para que el Señor no los destruya, para que el enemigo no venga a matar, a robar y a destruir. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Orando. En el ámbito espiritual, porque si lo vemos físicamente, estos soldados se ponían frente a ese agujero y estaban toda la noche vigilando. ¿Para qué? Para que el enemigo no fuera a entrar por ahí y destruyera toda la ciudad, no destruyera a las familias que allí vivían, ciertamente. Pero si lo hablamos espiritualmente, lo que estamos hablando, mis amados, lo que Dios nos quiere que nosotros nos levantemos es que en esa muralla, en ese agujero, en esa brecha, que tú sabes que quizás tus hijos tienen una brecha abierta porque no le están sirviendo al Señor, tú te pongas como ese atalaya, tú te pongas ahí a orar y a interceder. Señor, mira, perdónalo. Señor, mira, Padre amado, te presento a mis hijos. Señor, guárdalos, Señor, protégelos, Padre, guíalos, Señor, en este caminar, Padre, abre camino para que ellos entiendan, dale entendimiento para que ellos te conozcan. Eso, espiritualmente, es ponerse en la brecha. Tú te pones en la brecha a favor de aquellos que quizás son más débiles y sabemos que no tienen su vida alineada a Dios. Y por tanto el enemigo puede destruirlo, puede destruir su casa, puede destruir su familia. Y ahí estamos los atalayas, ahí estamos los intercesores, ahí estamos los que oramos, ahí estamos los que clamamos delante del Señor para que no sean destruidos. Levantando un vallado. Un vallado, mira hermano, ese vallado que protege, que mientras yo estoy aquí, hermano, orando, se va formando un vallado alrededor mío, un vallado alrededor, si estoy orando por milagro, se hace un vallado alrededor de ella, que nada puede tocar su vida. Porque hay alguien que decidió ponerse en la brecha a favor de ella. Y es conocer, hermano, las debilidades del otro, no para contender, no para murmurar, sino para ponernos en la brecha. Me voy a poner en la brecha a favor de Tito. Voy a orar, voy a clamar. Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a estar aquí como una atalaya, cubriendo la vida de Tito, cubriendo la vida de Nidia, cubriendo la vida de Israel. Mira, hermano,
nos ponemos en la brecha a favor de ellos, aún sabiendo que quizás todavía tienen debilidades, porque yo no estoy aquí para juzgarlos, yo no estoy aquí para señalar, sino, hermano, para orar, para levantar un vallado alrededor de ellos. Que el enemigo no venga a matar, a robar y a destruir. Pero ciertamente, amado, la iglesia tristemente ha perdido la autoridad con la oración. La gente no quiere orar. Tú haces una actividad porque va a haber comida gratis y las filas llegan hasta allá. Tú dices, mira, vamos a levantarnos a las 5 de la mañana todos para ponernos en la brecha. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Quiénes son los que se van a levantar a las 5? Y una cambiada, vamos. Y la gente mirando, mira, conmigo no es la cosa. Conmigo no es la cosa. Si me llamaron no me di cuenta. Porque no queremos pagar el precio. No queremos, hermanos, ponernos a favor de otros que son más débiles que nosotros. No queremos estar delante del Señor guardando, velando y vigilando. Aleluya. Y la iglesia, hermano, necesita intercesores. Necesitamos hombres y mujeres de fe que oren en el Espíritu. Hermano, porque una oración, muchas veces podemos orar al Señor, Padre, cuídalo, guárdalo, protégelo, y no estoy diciendo, menospreciando esa oración también es poderosa, pero qué lindo cuando tú te metes en el Espíritu a orar por lo que el Señor te muestra, por lo que el Señor te va hablando, por lo que el Señor te va dirigiendo. Aleluya. Y hacer un vallado, hay 2 versículos, porque por eso dejé el hacer un vallado, lo dejé para el final, y no primero como el de ponerse en la brecha, porque es ahí donde yo quiero llevarlo. Por eso lo titulé, haz vallado y edifica tu torre. Entonces, hacer vallado, hay para 2 versículos, que ya estoy mirando aquí, que puse los versículos y no están, que están en el Antiguo Testamento. Hay uno que está en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo y en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, no lo tengo aquí, no sé por qué me borra cuando yo paso esto en la computadora acá, pero siempre ciertamente pongo el versículo. Pero esto es en el libro de Isaías, creo que es en el capítulo 6, pero se lo voy a leer, si usted, ¿verdad?, no lo tiene. Y los 2 versículos están hablando de la misma cosa, porque está hablando de una viña. Y está hablando, vamos a leerlo. Dice, ahora cantaré, este es en el libro de Isaías, Antiguo Testamento. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Ahí está la torre, escucha esto. Y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Porque claro, si es una viña, ¿verdad? Ahí lo que ellos sembraban eran las uvas. Y dio uvas silvestres. Acá entonces en el Nuevo Testamento Jesús también habla de esta viña y menciona las mismas cosas. Escúchalo como lo presenta nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Ahí está la torre nuevamente. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En estas 2 porciones de la palabra, en Isaías, que es el Antiguo Testamento, y el libro de Mateo,
Nuevo Testamento habla de un hombre que tenía ¿qué? Una viña. Y menciona ambas porciones de la palabra a ambos hombres que hacían con su viña exactamente lo mismo. ¿Y qué es una viña? Primeramente yo quiero entrar en contexto y usted tiene, ¿verdad?, que ir entendiendo lo que es una viña. Bueno, la viña, una viña es tanto un cultivo agrícola, real de vides, de uvas. También puede representar el pueblo de Dios. Vamos a ir entrando en contexto para que usted vaya entendiendo lo que yo quiero hablarle. Aleluya. Le habían cercado, mire cómo dice, le habían cercado un vallado. O sea, que el vallado consistía típicamente en un muro de piedra. Estaba esa viña, vaya haciendo su imagen, está esta viña de uvas y había cercado con un vallado. Este vallado consistía en un muro de piedra seca o un seto espinoso diseñado para proteger ¿qué? Los cultivos de ladrones y de animales salvajes que no le fueran a dañar su uva, ¿verdad? Su cultivo. El vallado en la Biblia simboliza, como dijimos, un cerco de protección divina, seguridad y separación contra ataques espirituales o físicos. Ok, vamos entendiendo. Primeramente, este hombre tenía esta viña y dentro de la viña él había puesto un vallado. ¿Para qué es el vallado? Para proteger su viña. ¿Ah? Porque tenemos que, si tú tienes tu casa, yo creo que todos los que han vivido en una casa, regularmente ponemos una verja, ¿verdad?, alrededor de la casa que divide entre una propiedad y otra para marcar que desde este punto es mi casa y tú no puedes tener acceso si no tienes autorización. Ciertamente, para protegerlo. En este caso era un cultivo de uvas, hermanos, que ellos tenían que proteger a través de ese vallado para que no solamente el enemigo o las personas vinieran a robarle, sino que también los animales podían venir y dañar su uva. Amén. Entonces dice que ellos vinieron y cavaron un lagar. ¿Quiénes saben lo que es un lagar? Un lagar. Bueno, un lagar es una estructura comúnmente tallada en roca, utilizada ¿para qué? Para pisotear las uvas. Para pisotear las uvas. Ese es el lagar. O sea que toda viña tiene que tener un lagar para pisotear las uvas, y cuando tú las pisoteas, de esas uvas sale ¿qué? El jugo o el vino, para elaborar vino. Consistía en dos piletas conectadas, una superior para pisar la fruta y una inferior para recibir el jugo. Yo creo que es una fotito, pero se me olvidó, no la puse, pero luego les traigo para que vean la diferencia. Eran como dos áreas, una más alta que la otra. En la alta ponían las uvas y la gente las estaba pisando, y salía entonces hacia abajo el jugo o el vino, aleluya, y una inferior para recibir el jugo. Y esto simboliza, hermano, el trabajo arduo, el gozo en la vendimia y metafóricamente el juicio divino o el sacrificio. Vayan ubicándose, porque ya mismo voy a entrar en contexto. Estoy explicando estos puntos que es importante que cuando yo lo explique ustedes ya sepan de lo que se está hablando, ¿verdad? Porque a veces uno habla, a mí me pasaba que al principio cuando llegué a los caminos del Señor hablaban algunos términos y yo decía en mi mente, ¿qué será eso? Porque no se explicaba, porque se asumía que todo el mundo lo sabía, pero no todo el mundo lo entiende. Por eso yo me voy, como soy maestra, me voy desde lo más elemental para que todos podamos entender de lo que estamos hablando. ¿Está bien? Hay gente que lo entiende y dice, ya yo sabía eso. Pero gloria a Dios. ¿Verdad? Pero para aquellos que no lo sabían.
Entonces, el lagar simboliza el trabajo arduo. Y habían edificado, dice, en medio de la viña, una torre. En medio de esa torre, en medio de esa viña que estaba cercada, que había un lagar, también había que, en el medio, una torre. Y los atalayas eran centinelas apuntados en un muro o en una torre con el fin de vigilar y advertir de los peligros que se acercaban a lo lejos. O sea, que esta torre no estaba allí de adorno, esta torre estaba allí para que un atalaya o un centinela, una persona que vigila, estuviera en la parte superior vigilando. Si algo a lo lejos venía, le daba tiempo a ellos de ¿qué? De avisar, para que se cuidaran. Aleluya. Con el fin de vigilar y advertir de los peligros que se acercaban a lo lejos, de lo lejos. Se los contrataban para proteger las ciudades, así como viñedos, campos o pastizales. Y la palabra hebrea para esta torre es Migdal, y proviene de la raíz gadal, que significa crecer, hacerse grande o fortalecerse. La torre no era un simple mástil de madera, era una construcción robusta de piedra. También saqué la foto, pero no la puse en la mano. Casi siempre interpretamos esta torre simplemente como un puesto de vigilancia contra los ladrones o contra las zorras. Sin embargo, en el contexto agrícola del antiguo Israel, la Migdal, que es la torre, era una estructura multifuncional que marcaba la diferencia entre una cosecha que se pierde y una que se convierte en vino, calidad real. Aleluya. ¿Qué significaba estar en la parte superior de esta Migdal, de esta torre, hermano? Desde lo alto, el guardián tenía una perspectiva más amplia. Cuando tú estás en un lugar alto, por ejemplo, como yo estoy aquí, que estoy un poquito más alta que ustedes, yo puedo tener visión de todo. Si tú estás sentado allí, para mí nada más puede tener visión de esta área. Pero yo que estoy en este lugar, vamos a poner que es una torre, yo tengo la opción de que yo puedo ver hacia todos los lugares. Y ese era el trabajo de esos centinelas que se trepaban en esa Migdal o en esa torre para vigilar, para tener una vista más amplia de lo que estaba ocurriendo alrededor de la viña. Y si nosotros lo vemos de una manera espiritual, esa viña, que dice que la viña también representa al pueblo de Dios, también puede representar ¿qué? Nuestras vidas. Nuestras vidas. Una viña puede ser tu vida, hermano, que tú tienes que vigilar como un centinela para poder dar fruto en el tiempo señalado por Dios. Fíjese que si tú no tienes esa torre en tu vida, ¿qué representa la torre, amado? La oración y la intercesión, vigilando. Ser vigilante de tu vida, de tu casa, de tu familia. Aleluya. Dice que la cúspide de esa vigilancia desde lo alto, el guardián tenía esa perspectiva más alta. Y esto representa la intercesión profética. Porque el intercesor profético ve venir las cosas antes de que ocurran. Y cuando nosotros nos trepamos en la cúspide de la torre y nos mantenemos firmes, orando, velando y vigilando, tenemos una perspectiva adelantada de las cosas que van a ocurrir y podemos entonces orar e interceder, destruyéndola con la palabra de Dios. Aleluya. Porque estás vigilante. Porque estás vigilando tu viña, porque estás pendiente de que el fruto que el Señor está cosechando en tu cultivo, que es tu vida,
dé fruto en el momento señalado. Pero cuando nos quedamos dormidos, hermano, nos estamos permitiendo la oportunidad que el enemigo venga a matar, a robar y a destruir nuestra viña. Vienen los insectos, entran las sabandijas en nuestro corazón. Si lo vemos en una forma espiritual, hermano, el que se mantiene en vigilia, velando, el que se mantiene intercediendo, hermano, tú puedes entonces prever lo que va a ocurrir antes de que ocurra, y eso te mantiene, hermano, orando y clamando por lo que está por ocurrir, declarando, cancelándolo, reprendiéndolo. El Señor te empieza a hablar en sueños, te empieza a hablar en visiones. Tú tienes una visión más amplia. El Señor te da la dirección de lo que debes hacer, el tiempo señalado. Cuando tú sabes que el enemigo se está levantando, hermano, y te quedaste solamente un día dormido y no vigilaste, un solo día, hermano, hace que el enemigo pueda entrar a tu viña, a tu propia vida, y destruya tu viña. Y destruya los frutos que Dios está poniendo en ti. Pero no queremos orar. No queremos, hermanos, subir a la torre. Mantenemos la torre que Dios preparó para nosotros, pero no subimos a ella. Nos quedamos dormidos porque no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que el Señor nos está pidiendo. Y yo sé que no es fácil, hermano. No estoy diciendo que sea fácil, pero ciertamente el Señor quiere que tú vigiles, velar. Hay una torre que tú te puedes subir, hay una mitad que tú puedes subirte, orar, clamar, para que el Espíritu Santo te muestre y tú estés preparado el día malo. ¡Qué hermoso! ¡Qué poderoso! Que tú tengas la oportunidad de que algo que está por pasar, ya el Señor hace tiempo te lo mostró, y tú estás orando, y tú estás clamando, y tú estás declarando que se destruye toda alma que se levanta en contra tuya. ¿Por qué? Porque necesitamos ser vigilantes de nuestra viña, de nuestra vida. No podemos dejar, hermano, que el enemigo venga a saquear todo lo que el Señor nos siembra. Hay una palabra, amado, hay una palabra que usted viene a la casa del Señor y recibe. Una palabra que lo empodera y usted dice, wow, qué palabra poderosa, pero no la vigilaste. No vigilaste que esa palabra se diera en el tiempo señalado de Dios. Que si Dios la trajo para tu vida es para que permanezca esa palabra y tú vivas conforme a ella. Orando, clamando. Cuando usted recibe una palabra del Señor, cuando usted recibe una promesa del Señor, usted necesita subir a su humildad. Usted necesita subir a esa torre de intercesión y de oración, vigilando que el enemigo no venga a robar la palabra que Dios sembró. Que Dios sembró en su vida. Es difícil, hermano, porque nos gozamos. A veces nos sentimos gozosos. ¡Ay, tremenda palabra! ¡Ay, Señor, esa palabra que tú trajiste! Pero no velaste sobre ella. No oraste sobre ella. Y el enemigo entró, robó. Y la palabra que sembró el Señor, se la robó. Se la robó porque no vigilaste, no oraste sobre esa palabra. Porque una viña sin torre, hermano, es una invitación al saqueo. Una vida, una viña, una casa como la tuya, si no tiene la torre o si no estás utilizando la torre, no estás usando la intercesión, es una vida que va a ser saqueada, va a ser robada. ¿Va a ser robada por quién? Por el enemigo. Porque no estás orando, porque no estás intercediendo. Y la gente a veces no nos damos cuenta de la importancia de mantenernos orando y clamando conforme a lo que el Señor traiga a nuestras vidas. Porque si has invertido tiempo
para cambiar tu carácter o construir un proyecto. Estás haciendo un proyecto, pero no tienes una torre. No. Un tiempo disciplinado de oración y vigilancia es necesaria en toda la vida de todos los cristianos, hermanos. Porque el enemigo vendrá a robar tu fruto en la noche de tu descuido. Orando, clamando. Tienes que ir y subir a tu Migdal, tienes que subir a tu torre, a orar en intercedor, a cuidar tu viña, a proteger tu casa en oración y en intercesión. Aleluya. Tú tienes que construir tu torre hoy, hermano. Si no la tienes construida, hoy es el día para que tú comiences a activar esa torre en tu casa. Esa torre de oración, esa torre de intercesión, manteniéndote vigilante. Mire, yo les comenté que ya, ¿verdad? Que el Señor me trajo una palabra que me activó en esta área de levantarme a las 3 de la mañana, hermano. Y ciertamente, hermano, es poderoso porque el Espíritu Santo comienza a mostrarte cosas que antes, cuando yo no lo hacía, no podías recibir. Porque esa es la hora, hermano, donde tu mente está limpia, está despejada, has descansado. Descansaste unas horas, tu cuerpo está listo para recibir lo que el Espíritu quiere entregarte. Aleluya, eso es una hora clave. Por eso muchas veces se levántate y ora a las 3, lo han escuchado muchas veces. Hay que levantarse a las 3 a orar. Hágalo, mira, les reto por lo menos, hagan una semana, que se va a quedar pegado haciéndolo. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios quiere derramar sobre nosotros, manteniéndote vigilando, orando, clamando al Espíritu. Vas a estar más abierto para recibir las instrucciones, lo que el Señor quiere hacer, hacia dónde tú te diriges. Y si algo se levanta, ya el Señor te lo va a mostrar, porque te mantienes en vigilia, vigilando, orando, clamando. Mira, hermano, es que ciertamente uno dice en la iglesia que uno va a hablar, voy a hablar el sábado de la oración, y la mitad de la iglesia no llega, porque no quieren orar. La gente no quiere, no saben lo importante que es la oración. No podemos bajar, ¿verdad?, en los tiempos de cuando las cosas no van bien, porque también pasa esto, hermano, que cuando todo está bien, ya está todo corriendo bien, yo tengo mi viña cercada, le puse un cerco a mi viña, todo está piche sancrín, todo está feliz, aquí no hace, bajamos la guardia. Entonces bajamos la guardia, como está todo bien, no podemos bajar la guardia ni en los momentos donde las cosas vayan bien. Y si no hay por lo que orar, levántese y dele gracias al Señor. Levántese a darle gracias, Señor, gracias por todo lo que tú haces día a día. Me levanto aquí como mira, hermano, como atalaya. Aquí estoy a las 3, Señor, Padre, esperando, Señor, Padre, que tú me des la señal, que tú me muestres lo que hay que hacer, hacia dónde yo voy a caminar, qué yo tengo que hacer, hermano. No podemos bajar las manos, hermano. Cuando estés en esa temporada grandes resultados, es cuando debes habitar allí en la torre. Allí en la torre. El éxito, porque el éxito atrae las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos. Tenemos que levantarnos en poder y nos tenemos que levantar en autoridad. Amado, declarando que el Señor te va a ayudar. Si tú comienzas un tiempo de oración, amado, de madrugada, 3, 4, 5 de la mañana, no me levanto a las 3, oro sola, y después a las 5 oro en el grupo que tenemos, oramos en el grupo, y que uno dice, ay Dios mío, estoy cansada. Claro, muchas veces la cabeza se me va así, ¿verdad? Claro, pero ahí estoy, nuevamente me vuelvo y me levanto, Señor, aquí estoy, vigilante. Voy a orar, voy a clamar, hermano, y uno empieza a sentir la transformación.
en tu corazón, porque comienzas a juntarte con gente del reino, con gente que clama, con gente que ora, con gente que se pone en la brecha, con gente que no está, mira, ni hablando murmuraciones, hablando de aquel y hablando del otro. Estamos todas en vigilia, orando, clamando, y nos vamos fortaleciendo en lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. ¡Aleluya! Dios es bueno, hermano. Cuando nos unimos con chismosos, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Chisme, y chisme para aquí, y supiste aquello. Ay, mira, me dijeron, si aquel, ay, no, si tú supieras lo que le pasó a él. Y cuando te unes a ese grupo de personas, hermano, eso es lo que va a salir de tu boca. Chisme, únete a un equipo ganador que hable de éxito, que hable de fe, que hable de amor, que hable de perdón, hermano. Y eso nos va a seguir que empoderando en lo que Dios tiene para nosotros, cuidando nuestra viña, levantándonos ese cada día, a subirnos a ese mitad, a esa torre de control donde tú vas a mantenerte firme, orando y clamando, intercediendo por tu casa, por la familia, por los hogares, por los gobiernos. ¡Aleluya! Por Donald Trump estoy orando, fíjense. Dios me tiene orando por Donald Trump. Mira, hermano, porque cuando tú te pones a la disposición del general, ¿qué hay que hacer? El Señor es el que te va a dirigir por qué cosas tú tienes que orar, por qué cosas tú tienes que clamar, por qué cosas en tu casa, en tu familia, en los gobiernos, en el vecindario, en las comunidades, en los hogares, en los hospitales. Dios te va a traer y te va a dar la dirección, pero tienes que estar dispuesto. Tenemos que ponernos a la disposición del gran general. Aquí estoy, Señor, vigilante. Señor, estoy cansada. Yo siempre yo se lo dije, lo primero que yo hago cuando me despierto y cuando suena el reloj las 3, yo, Espíritu Santo, ayúdame porque tengo sueño. Espíritu Santo, invoco tu nombre y dame la fuerza y me salgo de aquella cama, hermano. Porque si lo piensa, no lo hacen, hermano. El enemigo no va a querer, y esta carne no va a querer levantarse. Y yo le pido, Espíritu Santo, dame la fuerza que vamos por encima. Me pongo a tu disposición, me levanto, voy al baño y si me tengo que lavar la cara, mira, un poquito de agua y a orar se ha dicho. ¡Aleluya! Hermano, quiere crecer, a veces queremos, Señor, úsame, pero no queremos pagar precio. No queremos esforzarnos, no queremos darle más a Dios de nosotros. Aleluya. Necesitamos darle a Dios, necesitamos muchas veces sacrificarnos en este caminar. El éxito, hermano, no llega solo. El éxito llega para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que buscan, para aquellos que claman, para aquellos que se suben a la torre de mitad. Aleluya. A orar, clamando, buscando la presencia del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos de pie, aleluya, mensaje cortito, creo que fue corto. Dios es bueno, Dios es bueno. Damos gracias al Padre porque Él ha sido fiel, hermano. Quiero que cada uno, ¿verdad? No tiene que hacerlo en grupo. Si usted el anhelo de usted hacerlo a solas con el Señor, amén, amado. Pero tenemos que ser activados en este mover, porque el Espíritu está buscando gente dispuesta, gente que quiera ponerse en la brecha. Sigue buscando. Mira cómo dice ahí Ezequiel, y busqué entre ellos. Qué triste que el Señor entró a tu casa a buscar y te encontró dormido. Y busqué entre ellos, pero no había nadie, estaban todos roncando. No, hermano, cuando el Señor entra a tu casa a buscar, heme aquí, Señor, aquí estamos, general, aquí estamos. Hermano, anímese, póngase, dele más a Dios, dele más. Usted quiere ser usado más, dele más al Señor, entregue más, suelte más, hermano, y verá cosas mayores en su casa, en su familia y en su vida. No podemos seguir, hermano, con este vaivén. No,
hermano. Y hoy quiero y mañana no quiero. Y hoy te entrego y mañana no te entrego. Y hoy No, hermano. Hay que tomar decisiones, hermano, ya fijas. ¿Qué tú quieres hacer? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Estoy cansada, hermano. Y se vale cansarse. Se vale que un día no te levantes porque el cuerpo no te respondió. Claro que todo eso se vale, hermano. Pero usted inténtelo. Dé lo mejor de usted. Esfuércese para darle lo mejor al Señor. Esfuércese para entregarle al Señor lo que te está pidiendo. Tantas cosas que a veces le tenemos que pedir al Señor. Y hermano, no lo hacemos porque no queremos pagar el precio. No queremos, hermano, soltar el orgullo. No queremos soltar la altivez. Que no queremos soltar tomar el control. Siempre nosotros haciendo las cosas a nuestra manera. No, hermano, suéltale al Señor. Suéltale al Señor. Ríndase ante la voluntad del Padre, que solo quiere bendecir tu casa, bendecir tu viña, para que dé fruto en el tiempo señalado por el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, dándote gracias, mi Rey. Gracias, Padre, por este día, por este tiempo, Señor, Padre, donde tú, Señor, Padre, has hablado de nuestra vida. Padre, quizás algunos estemos cansados, Señor, en este día, Señor. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra no caiga en el aire, no caiga vacía, Señor, sino que cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado en esta hora, Padre. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre nos llamas, tú siempre buscas, Padre. Tú siempre buscas entre nosotros a alguien que levante vallado y que se ponga en la brecha, Padre. Padre, gracias que nos encuentres haciendo así, Señor. Que nos encuentres, Señor, Padre amado, en medio de nuestras vidas, haciendo así, Señor. Activados, Padre. Padre, dispuesto, Señor, a dar la milla extra, dispuesto a hacer tu voluntad, Señor. Padre, gracias. Gracias. Rompe, Señor, todo cansancio, Señor, todo, Padre, lo que no nos deja, Padre, orar, todo lo que se opone, Señor, Padre, a que nuestra vida, Señor, sea una vida de oración, sea un templo de oración, Padre. Hoy en el nombre de Jesús queda cancelado. Pensamientos, Padre, que no son tuyos, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, quedan cancelados. Padre, los llevamos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Padre, cancelamos, Padre, todo dardo del mismo infierno, dardos de fuego del mismo infierno, Padre, que sean, Señor, Padre amado, lanzados en contra de tus hijos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús quedan rotos, quedan deshechos por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Padre, declaramos, Señor, que nuestros pensamientos perseveran en ti, Padre, porque tú guardarás en perfecta paz, Señor, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra bendita, Señor, porque tú siempre vienes a hablarnos. Tú siempre vienes a dirigirnos, Padre. Padre, gracias por cada uno de los hermanos que tú has traído a esta tu casa, Señor. Aún los que no pudieron llegar, Señor. También, Señor, los presentamos y los ponemos en tus preciosas manos, Señor, Padre amado. Que ellos puedan ser activados, Padre. Yo declaro activación en el área, Padre, de intercesión y de oración. Intercesión profética, Padre. Yo declaro que tú activas, Señor, Padre amado. Tú activas una iglesia, Señor, llena, Padre, de intercesión profética, Señor, Padre. Que se pongan en la brecha, Señor. Que se pongan y levanten vallados, Señor. Aleluya. Tú eres el Dios, Señor, Padre, que nos has llamado, Señor. Aleluya. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Señor. Aleluya. Y en esta hora, Señor, proclamamos, Padre, que cada uno de los hermanos que han recibido, Señor, esta palabra, Padre, son activados por el poder, Señor, de tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, Padre de gloria, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos guíe, Padre, que no seamos confundidos nunca jamás, Señor. Padre de gloria, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por esa obra, Padre, que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Yo declaro, Señor, Padre, que hoy una iglesia se levanta, Señor, Padre, de madrugada a orar, a buscarte, a ponerse, Señor, a tu disposición, Padre. Padre, gracias.
Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque tú nos bendices y nos arropas, Señor, con tu amor, con tu misericordia y con tu fidelidad, Señor. Gracias por bendecir esta casa, Padre, sabiendo, Señor, Padre de gloria, que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ella, Padre. Gracias por bendecir, Señor, Padre, cada hermano aquí, Señor. Aleluya, si alguno se encuentra enfermo, Padre, hoy en el nombre poderoso de Jesús, reclamamos el poder de tu palabra, Padre. Tu palabra que dice, Señor, que por tu llaga fuimos curados. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, nuestro cuerpo se somete, Señor, a tu palabra que es vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que ha estado, Señor, Padre, enfermo dentro de nosotros hoy, Padre, se alinea al diseño perfecto, Señor, que tú creaste en cada uno de nosotros, Padre. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias, Señor, por tantas misericordias derramadas sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, Padre amado, te amamos, te bendecimos, Señor, y toda la gloria, Padre, siempre es para ti, mi Rey. Te amamos, Dios eterno, y toda la gloria, Señor, es tuya, todo te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a despedirnos de los hermanos que están a través de las redes.